Bueno, amados, creo que algunos se pasaron de los 20 pasos. Bueno, pueden tomar asiento, gracias. Piensen en esto rápidamente. Un ejercicio tan sencillo como saludar a nuestros hermanos pone una sonrisa y un momento de gozo en nuestro corazón, como decía nuestro pastor Raúl, solo por el hecho de tener comunión. Amén. Un detalle tan sencillo de la iglesia que parece como un saludo social, pero en nuestro corazón hay gozo por ver a nuestros hermanos. Qué bueno que usted pudiera y que cada uno de nosotros pudiera experimentar esto de día en día. Ahora piense que usted pudiera saludar a sus hermanos todos los días de esta manera, que pudiera iniciar de esa manera. Así que hay un programa en la radio, en BBN, aprovechando para hacer publicidad. Si no escucha BBN, escuche BBN. Hay un programa corto que se llama Redimiendo el Tiempo. Y redimiendo el tiempo tiene que ver con tips para ayudar en nuestra vida cristiana. Una manera de redimir el tiempo es que usted planee su día. Bueno, dentro de la planeación de su día, que tiene cosas muy importantes respecto al trabajo, la universidad, todo tipo de compromisos, planee en saludar a alguien de la congregación. A veces nos dejamos y pasa toda la semana y no saludamos a nadie. No saludamos a nadie, no sabemos qué pasa con la vida de nuestros hermanos. Pero hágase el propósito, porque la vida está llena de pequeños propósitos, de anotar en su agenda, hoy voy a saludar a determinada persona. No importa que hable mucho con ella o que hable poco, por diferentes motivos, pero en su programa diario procure saludar a alguien. Y ojalá que pueda ser a través de una llamada, porque nos hemos acostumbrado al WhatsApp. Y el WhatsApp es muy efectivo para la comunicación práctica del trabajo, de todo este tipo de cosas, pero el WhatsApp nos ha hecho olvidar el tono de voz de nuestros hermanos. Ayer escuchaba una meditación y la hermana que daba la meditación decía, tomé por práctica cerrar todas las notificaciones de mi celular. Todas, de WhatsApp, de correo, absolutamente todas las borré. Así que cuando necesito hacer algo, tengo que llamar y cuando me necesitan, es obligatorio que me llamen, porque no tiene notificaciones. Así que la gente se ha acostumbrado, por lo menos con ella, que cuando la necesitan, ¿qué tienen que hacer? Llamarla. Y a veces nosotros poquito a poco vamos dejando algunas costumbres de amor dentro de la iglesia, que debemos retomarlas. Así que debemos volver a tomar algunas costumbres que son de beneficio para la iglesia. Les animo a que hagan este balance. No sé cuántos tienen guardado la hoja de la predicación de la primera predicación del año o la última predicación del año, donde repartimos una hojita donde hablábamos de agradecerle a Dios, de tener un propósito y de establecer algunos compromisos. No sé si esa hoja ya se desapareció de la Biblia o si la tienes a mano, pero qué bueno que la puedas volver a retomar. Para este año tenemos muchos propósitos, pero para cumplir esos propósitos hablábamos que debemos hacer algunos compromisos delante de Dios. Ni siquiera delante de nosotros, porque nosotros mismos nos incumplimos. Delante de Dios, delante de Dios. Yo quiero que pienses en lo siguiente. El año tiene 52 domingos. Y que tú pienses, en este año, ¿a cuántos domingos vas a venir a la iglesia? Esos son los compromisos que deberíamos hacer nosotros. Ahora sabemos que la iglesia, y nosotros somos enfáticos desde el púlpito, que la iglesia no solo se vive los domingos, pero los domingos es una fecha importante dentro de la semana para poder compartir. Y me decía un hermano, a veces ustedes los pastores dan mucho palo desde el púlpito y suena duro, pero hay muchas cosas en la función del pastor y una de ellas, aunque a veces no nos gusta mucho, es precisamente redarguir, exhortar.
a la congregación, porque esa fue la grey que nos dio Dios. Y así como asumimos las bendiciones de Dios, también ¿qué debemos asumir? La corrección, la exhortación y el redarguir de parte de Dios. Entonces necesitamos hacer compromisos delante de Dios. Entonces hoy piensa, bueno, si el año tiene 52 domingos, a mínimo ¿cuántos voy a hacer el propósito de asistir? Sabemos que a veces los domingos tenemos algunos compromisos ya planeados de hace tiempo. Puede ser que estés en vacaciones, un compromiso familiar. Pero que en tu corazón no esté siempre dejar el culto a un lado por un motivo que aparece de un momento a otro. O sea, está bien, aparece un compromiso y entonces lo primero que hago es dejar el culto, el tiempo del domingo a un lado. Sino que podamos de domingo en domingo decir, este es un compromiso, no que hice con el pastor, no que hice con mis hermanos, sino un compromiso que hice delante de ¿quién? De Dios. Qué bueno que pudiéramos decir, de los 52 domingos, mi propósito va a asistir 52 domingos. Bueno, descuéntale los 2 de las vacaciones. Si vas a viajar, ni modo. Ya tienes 50 y descuéntale otro par por algún imprevisto. Pero qué bueno sería que tú dijeras, por lo menos voy a asistir a más de 45 domingos a la iglesia. Cansado, no cansado, de todo lo que tú quieras, todo lo que puede venir, pero que pudiéramos establecer ese compromiso de poder hacerlo. Así que bueno, como decía el pastor Raúl, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Nuestro hermano Pedro, después de la alabanza, nos decía, Dios permite que pasen cosas en nuestra vida, ¿cierto? Para poder edificarnos. Pero también hay que discernir las consecuencias de nuestros actos. A veces no tomamos buenas decisiones y Dios también trabaja en medio de nuestra pecaminosidad con nosotros mismos. Así que para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el propósito siempre de trabajar con nosotros en cualquier circunstancia de la vida, sea de gozo, de adversidad, de enfermedad, pruebas financieras, cualquier tipo de prueba, ya sea por nuestra causa o ya sea por la causa de otra persona. Si tú andas de pendenciero con tu jefe, es tu jefe y tu jefe tiene autoridad para despedirte por el solo hecho de que tú le contestes algo. El jefe es el jefe. Así que muchas veces somos objeto de nuestras propias circunstancias, porque la Biblia nos enseña a no ser pendencieros, aún en medio de la injusticia. En medio de la injusticia nos dice, bueno, ora, mantente callado, ten dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo para ese tipo de cosas. Ahora, ustedes dirán, ¿y el pastor qué pasó? Amaneció raro este domingo. No, sencillamente estoy recordando lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Debemos volver a tomar costumbres. Qué bueno que entre nosotros nos podamos animar para que podamos estar nuevamente los domingos con la iglesia llena. Pasamos un tiempo de oración ahorita las semanas. Si lo vemos con nuestros ojos naturales, diríamos que no fue el mejor tiempo de oración, pero la verdad fue el mejor tiempo de oración los que pudieron estar en el tiempo de oración. Decíamos allí que bueno hubiera sido que toda la congregación pudiera estar en el tiempo de oración. Así que yo les animo, sabemos nosotros, el grupo de liderazgo, que de lunes a viernes es un desafío poder asistir a la iglesia para orar. Pero el domingo es un buen tiempo para proponernos el llegar a orar un poco más temprano. Así que hagamos planes, son costumbres que nosotros podemos ir tomando y decir, en vez de llegar a las 11 al culto, voy a llegar a las 10 de la mañana para poder tener un tiempo de coinonía con mis hermanos y unirnos en oración. Porque la Biblia, ¿qué nos enseña? A que oremos de manera particular, a que oremos de manera familiar, pero también que tengamos un altar de oración como congregación, que podamos orar juntos, y esos son los pequeños propósitos que van a ir transformando la vida, no solo la nuestra, no solo la de la familia, sino también la vida de la congregación. Y son pequeños propósitos que debemos ir, ¿qué? Haciendo, de poquito en poco. Ahora, los veo muy serios, los veo bastante serios. El miércoles pasado nos visitó el pastor y un equipo de liderazgo de una iglesia de Alabama.
Hay un pastor, que por cierto me enteré que fue el pastor de la hermana Gladys, hace años atrás. Él está desarrollando un movimiento que se llama E3. Y él, ¿qué está haciendo? Él se ha dado cuenta, viviendo en Panamá y en otros países y viviendo en Estados Unidos, que muchas iglesias necesitan apoyarse las unas a las otras, en el sentido de desarrollar y edificarse, no tanto de hacer actividades juntas. Y él, entonces, ha hecho contacto con esta iglesia de Alabama, con este pastor y su equipo, y este equipo ha venido a visitar algunas iglesias a Panamá, porque su propósito es establecer alianzas estratégicas. Así que tuvimos una reunión con ellos y ellos se sorprendían de la cantidad de cosas que hace Redención. Redención hace muchas cosas. Redención está plantando una iglesia. Redención ha apoyado la misión en Senegal y está allí en presencia con nuestra misión en Los Wolof. Redención apoya al pastor Lázaro con la misión en Cunanega. Redención, antes de la pandemia, tenía 6 células de estudio bíblico hogareño. Redención hace una gira misionera, Redención tiene un campamento, Redención hace muchas cosas y gloria a Dios por eso. Y ellos estaban sorprendidos de que una iglesia en Panamá tuviera tanto mover, pero también se sorprendían de otras tantas cosas que no hace la iglesia. Entonces es interesante cómo puede alguien desde afuera sorprenderse por lo mucho que se hace en algunas cosas, pero también en algunas otras cosas que no puede hacer la iglesia. Y una de esas que decía el pastor que sufrieron ellos fue porque durante la pandemia la iglesia, digamos a nivel mundial, se quedó en la casa. La iglesia se quedó en la casa obligatoriamente y después de que terminó la pandemia le ha costado a la iglesia volver ¿qué? A reunirse, volver a congregarse, volver a tener tiempos de oración, volver a salir al evangelismo masivo, volver a estar en los cultos. Así que ellos lo que hicieron fue salir a buscar la gente. El pastor decía, el Espíritu Santo nos redarguyó, Dios nos redarguyó, y en vez de querer traer la gente para acá, lo que hicimos fue ¿qué? Salir a buscar las personas. Y la iglesia creció exponencialmente en este año y medio. Tan es así que la iglesia, al crecer, también crecieron sus finanzas, y ellos están buscando alianzas estratégicas para poder compartir esto que ellos experimentaron con nosotros, no sabemos si va a ser Redención, pero ellos decían, aún la iglesia necesita ser entrenada. El liderazgo de las iglesias necesita ser reentrenado para que puedan cumplir el propósito fundamental por el cual Jesús estableció la iglesia. ¿Qué es cuál? Salir y predicar el evangelio y edificar la iglesia. Entonces, ¿qué me hace eso pensar a mí? Bueno, hemos estudiado todo el evangelio de Juan, hemos conocido profundamente la persona de Cristo y ese es el Cristo por el cual nosotros salimos a vivir nuestra vida, a dar testimonio delante de una comunidad que en su mayoría está perdida. La gente está perdida porque rechaza a Dios y la gente está perdida porque ha tomado vidas religiosas. La gente cree que está experimentando una relación con Dios, pero en realidad lo que ha hecho es tomar a un Dios y acomodarlo a sus necesidades. Y en realidad no está viviendo para el Dios de la Biblia, sino que quieren tomar al Dios de la Biblia y acomodarlo a la imagen, a su necesidad. Así que les animo para que podamos tomar esos tips y volver entonces a lo bíblico, a la iglesia que estaba allí, como mencionaba el pastor Raúl, en Hechos. Una iglesia que vivió una circunstancia diferente. Piensen ustedes si Dios en este momento actuara como actuó con la iglesia primitiva. En Hechos 1:8 se le pidió a la iglesia que saliera y la iglesia se quedó ¿cómo? En la casa. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Tomó una medida drástica, persecución. Y la iglesia se movió. Y la iglesia creció exponencialmente. Ahora, nosotros en Panamá tenemos toda la libertad para predicar. Es más, generalmente somos bien recibidos cuando se habla de Jesús o cuando se habla de Dios. Generalmente somos bien recibidos. Pero Dios puede hacer algo especial con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Él nos ha pedido que hagamos y es salir.
La iglesia, nosotros mismos, debe hacer su ministerio personal y debe hacer su ministerio congregacional. Algunas veces desde el púlpito yo les he dicho, ustedes tienen algunos nombres de personas que tienen a su lado, que Dios les está inquietando para llevarles el evangelio. ¿Sigue usted orando por esas personas? ¿De verdad? ¿De corazón? ¿Intencionalmente? ¿Tiene ese nombre por allí orando, pidiéndole a Dios una estrategia pequeña para decir, me quiero acercar a este primo, a este tío, a este compañero de trabajo, al jefe? Porque el ejemplo bíblico es la intencionalidad de Jesús. Y necesitamos ser intencionales en el sentido de amar las personas y compartirles el evangelio. Los tiempos del fin los estamos viviendo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero los estamos viviendo. Todas las cosas se han alineado conforme a la profecía de Dios. Ahora, yo no soy profeta, pero les digo que estamos en el fin de los tiempos. Ahora, si el fin de los tiempos va a durar otros 1000 años, bueno, eso es potestad de Dios. Pero lo cierto es que hoy mismo pudiera venir Jesús. ¿Y qué diríamos nosotros ante el tribunal de Cristo, delante del Señor? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con esta persona? Te abrí las puertas, te inquieté tu corazón, pero no hicimos. Así que bueno, todo esto suena un poco triste, están bastante serios, pero este redarguir también es para este pastor, para cada uno de nosotros, para que podamos entonces dar ese paso. Y cambiar, mi ánimo es para que podamos cambiar algunos tips que olvidamos en nuestras vidas. Necesitamos orar. Les animo nuevamente a que puedan acompañarnos todos los domingos desde las 10 de la mañana. No piensen solamente en el culto, y en el culto no solo piensen en el mensaje de la predicación. Qué bueno sería que desde las 10 de la mañana la iglesia estuviera llena, que pudiéramos compartir todos en oración, un tiempo de coinonía, un tiempo de alabanza, que todos pudiéramos estar juntos en esta palabra. Ahora, dicho todo esto, ¿qué opinan si oramos por eso? ¿Les parece? Bueno, los invito a que inclinen su rostro y vamos a hacer una oración por esto. Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces a través de tu Iglesia Bautista Redención, la cual fundaste, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que permanece en esta iglesia, que es amigo de esta iglesia, que es asistente de esta iglesia y que es miembro de esta iglesia, Padre bendito. Padre, tú has inquietado nuestro corazón, Señor. Sabemos que estamos ocupados en medio de un mundo que anda acelerado, Señor. Tenemos muchos compromisos familiares, laborales, académicos, Señor. Pero tú inquietas nuestro corazón, Señor, para que hagamos una pausa, para que tengamos quietud en nuestro corazón, Señor, y demos el tiempo a las prioridades bíblicas, Señor, a que podamos disponer de esos tiempos de oración, Señor, de manera personal, de manera familiar y también de manera bíblica, Señor, de manera congregacional, Padre. Padre, ayúdanos a establecer esas prioridades, que ese tiempo que dedicamos a nuestro trabajo con tanto compromiso, también podamos dedicarlo a tu iglesia, Señor. Que cada domingo, Señor, podamos tener la intención de poder llegar un poco más temprano, Señor, para orar, para compartir, para escuchar tus alabanzas, para escuchar la información que tú tienes de estos pueblos no alcanzados, Señor, para también escuchar, Señor, la información que tiene la iglesia de las diferentes cosas que hace, para escuchar tu mensaje, Señor, que tiene por propósito transformar el corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a planificar, a redimir nuestro tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Del 17 al 21 de febrero, ¿qué vamos a hacer? La gira misionera. Así que bueno, ya recibieron el formulario de inscripción. Necesitábamos allí, había un pequeño escrito que decía, por fe vencemos todos los obstáculos. Puede ser el dinero, la salud, el tiempo, un compromiso que tenía establecido, pero caminemos por fe. Y unámonos para poder tener una gira misionera victoriosa como siempre hemos tenido. Les tengo una noticia. La persona que siempre nos ayuda con el transporte me llama y me dice, pastor, hay una promoción, pero debo tomarla de aquí al viernes. ¿Cómo hacemos entonces para definir el transporte?
necesitamos estar inscritos. Necesitamos que se inscriban de aquí al viernes. Decir, voy a ir a la gira misionera, inscríbase por fe. Inscríbase para poder entonces ordenar toda la logística de transporte, de alimentación, de alojamiento, de absolutamente todo. Y el Señor siempre ha sido fiel con nosotros, siempre ha sido fiel. Va a ser una gira misionera victoriosa. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, siendo las 12, vamos a ir con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar con el Evangelio de las pruebas indubitables, el estudio del Evangelio de Juan. Para mi sorpresa, este es el mensaje número 39 del Evangelio de Juan. Tengo así incluidas todas las predicaciones que hemos hecho, todos los que hemos predicado, y le decía a un hermano, qué bueno poder de la Iglesia Bautista Redención hacer un libro sobre el Evangelio de Juan. Hay muchos, ¿no? Muchos comentarios del Evangelio de Juan, pero qué bueno fuera coger todas esas prédicas y por lo menos pulirlas y tener un estudio propio del Evangelio de Juan. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hay muchos cuentos sobre la vida de Jesús. No sé si usted ha escuchado personas que dicen que Jesús fue un tremendo revolucionario, que si la revolución se hiciera como Jesús la hizo, sería una revolución victoriosa. Algunos ven a Jesús como un revolucionario social y político. Algunos se atreven a decir que Jesús no existió a pesar de todas las pruebas históricas que hay de Jesús. Es decir, hay muchos cuentos sobre Jesús. Pero lo importante es saber en nuestro corazón y tener la certeza que nosotros tenemos pruebas históricas que Jesús existió. Y sobre todo tenemos las pruebas bíblicas de nuestro Señor y Salvador. Pero sobre todo, lo mismo que dijo el Señor Jesús. Yo los invito a que vayamos a Juan, capítulo 10, y vamos a leer de los versículos 17 al 18. Juan 10, 17 y 18. Dicen las personas que Jesús tuvo como consecuencia o fue objeto de sus propias circunstancias, de su propia predicación. Es decir, que Jesús terminó muriendo sin querer queriendo. O sea, la gente dice, bueno, Jesús se metió en un movimiento revolucionario, ideológico, político y social, que finalmente las circunstancias lo atraparon y resultó muerto. Dicen algunos que aún los líderes judíos intentaron defenderlo, pero que los romanos terminaron crucificándolo porque iba a armar un alboroto mayor. Pero, ¿qué dice Jesús de él mismo aquí en Juan? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que la muerte de Jesús, el ministerio de Jesús, fue el cumplimiento del plan divino de Dios establecido, vamos a decir que en el cielo. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, es decir, Dios mismo, estableció un plan para salvar a la humanidad. Y el ministerio terrenal de Jesús, cada uno de los detalles, su muerte en la cruz y la resurrección al tercer día, fue debidamente planeado y detalladamente planeado. Nada, absolutamente nada, tomó por sorpresa a Jesús. De ahí que estas palabras, yo por mí mismo pongo mi vida y yo mismo puedo tomarla. Voluntariamente subió a la cruz. Así que hoy vamos a continuar en el capítulo 18, en el pasaje que conocemos como el arresto de Jesús. Así que lo invito a que vaya allí a su Biblia y vamos a leer el pasaje de hoy. Capítulo 18, versículos del 1 al 11.
Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bueno, lo cierto, como les decía, es que aquí estamos ante el arresto de Jesús. Pareciera que ahí terminaba toda la historia y que Jesús iba a ser vencido. Jesús durante 3 años predicó la palabra, predicó el reino de los cielos se ha acercado, predicó que Él era el Dios, 7 veces dijo yo soy, declarándose como Dios mismo, y pareciera que con el arresto de Jesús todo se acababa, absolutamente todo se acababa. Pero nosotros sabemos que realmente inició todo, porque venía la muerte y la resurrección de Jesús, y eso es la verdad fundamental del Evangelio de Salvación. Entonces, en realidad, lo que parecía malo, todo se volvió ¿qué? Bueno. Ahora, esto me hizo pensar, predicando el mensaje, en un pasaje que escribió Pablo en la segunda carta de Timoteo. Vamos allí, segunda de Timoteo 2, del 7 al 12. Pablo, escribiéndole a Timoteo, segunda de Timoteo 2, capítulo 7, le dijo lo siguiente: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y en realidad Pablo lo que está haciendo es una descripción desde el punto de vista humano de lo que hizo Jesús. El Evangelio no se iba a detener por causa de que Jesús fuera arrestado. El Evangelio iba a prosperar porque estaba planeado el arresto de Jesús y su posterior ¿qué? Muerte y resurrección. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: a pesar de todo lo que pase, todo esto es el plan de Dios. El hecho de que nos persigan, el hecho de que yo sufra penalidades, tiene un propósito, no que la palabra esté presa, sino que la palabra ¿qué? Sea proclamada. Y mi ánimo para nosotros hoy es que precisamente nos llevemos ese mensaje en la mente, que la palabra de Dios no esté presa en nosotros, sino todo lo contrario. Jesús cumplió el plan de Dios totalmente, conforme estaba planeado voluntariamente. Que la palabra de Dios no esté presa en nosotros. En otros pasajes, vamos rápidamente, Hechos 28:31.
dice el escritor Lucas, hablando de Pablo, leo desde el 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y recordemos que Pablo estaba detenido, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo estaba detenido, sin embargo la palabra no estaba presa. Pablo pasó por muchas circunstancias, pero Pablo nunca cerró su boca para predicar el evangelio. La palabra no estaba, ¿qué? Presa. Por eso el título para hoy es: la palabra de Dios no está presa. Y yo diría que no debe estar presa. Así que hoy deseo compartir con ustedes 3 aspectos que se manifiestan durante este arresto de Jesús para que nosotros tengamos presente a Jesús cuando se trata de predicar el evangelio. El primero de ellos es la manifestación de la deidad de Jesús. Recordemos que Jesús está en sus últimas horas de vida. Hablamos y estudiamos la última cena y allí en Juan capítulo 14 dice que Jesús salió del aposento alto y dio varias enseñanzas camino a este huerto de Getsemaní. Así que él sale del aposento de alto, les habla de la promesa del Espíritu Santo, también ora por sus discípulos, que fue la predicación del mensaje pasado, la oración que está en Juan 17, y ahora dice que Jesús salió. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús no salió del aposento alto, en realidad lo que hizo Jesús fue salir ¿de dónde? De Jerusalén. El torrente de Cedrón, que también es mencionado cuando David huía de su hijo, dice que también ahora lo pasa Jesús. Allí estaba el huerto de Getsemaní, entonces sabemos que ellos estaban fuera de Jerusalén. Y después vamos a ver el propósito de eso, por qué. Pero allí Juan, en capítulo 18, menciona algo interesante. Vamos allí a Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el evangelista, por la manera como narra el pasaje, nos dice que Juan estaba allí como testigo de todas estas cosas que estaban sucediendo. Y él quiso hacer un énfasis con esto, decir, Jesús sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. ¿Por qué podía saber esto Jesús? Bueno, porque Jesús es Dios y Jesús es omnisciente. Pero Jesús estaba allí esperando el cumplimiento del plan. Jesús estaba allí. Jesús estaba manifestando que Él es Dios. La manifestación de la deidad de Jesús estaba allí porque Él lo sabía todo. Él sabía que iba camino a la muerte. Y también el relato dice que Él se adelantó. Como siempre Jesús tomando la iniciativa. Jesús no se escondió detrás de un arbusto, de un árbol, porque sabía que lo iban a detener. Jesús no dijo, ¿y ahora qué hago? Jesús tomó la iniciativa para que el plan de Dios fuera cumplido. Si Jesús hubiera intentado huir, lo que hubiera desencadenado una revolución total. Vamos a ver cuánta gente acompañó a Judas y a los sacerdotes. No fueron ni 4 ni 5 personas. Así que Jesús se adelantó precisamente para que hubiera cumplimiento del plan, para que fuera arrestado en cierta manera, de manera pacífica. Jesús estaba en control de absolutamente toda la situación, porque Él estaba en control de absolutamente todo. Y Jesús preguntó, bueno, ¿a quién buscáis? ¿Y qué le dijeron? A Jesús Nazareno. Y la respuesta de Jesús fue la misma que le dio Dios a Moisés en Génesis 3. Yo soy. Jesús se estaba manifestando nuevamente con el mismo poder que Jesús le habló a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Allí en Génesis 3, ¿qué hizo Dios? Dios se manifestó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo en medio de la esclavitud y el Dios eterno, el Dios todopoderoso, se manifestaba a este pueblo a través de un líder que él había establecido. Cuando Moisés le pregunta, cuando me pregunte el pueblo quién eres tú, ¿qué le voy a decir? Diles que yo soy el que soy, el Dios eterno y poderoso. Dios se manifestó allí para libertad a un pueblo que estaba cautivo, que estaba en opresión en medio del imperio de Egipto.
Ahora el yo soy, el Hijo de Dios, sale, toma la iniciativa y ¿qué dice? Yo soy al que están buscando. Yo soy el Hijo de Dios que necesita ser arrestado. Yo soy el Hijo de Dios que necesita ser crucificado y muerto. Y yo soy el Hijo de Dios Todopoderoso que va a resucitar con poder para salvación de esta humanidad pecadora. Yo soy el Dios que va a redimir esta humanidad. Yo soy. Esa es la deidad de Jesús. Él es el inmutable. Juan 8:58, allí a su izquierda. Dijo Jesús, y en varias oportunidades manifestó su deidad. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este grupo de personas que tenían por intención arrestar a Jesús, lógicamente se ofendían y se ofendieron cuando Jesús manifestó esto. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿de qué estaba hablando? De su eternidad. Porque era inconcebible que él pudiera vivir antes que Abraham, ¿cierto? Estábamos hablando de miles de años atrás. Y los judíos, detractores de Jesús, sabían esto. Por eso le ofendía cuando Jesús hablaba de esta manera. Y desde allí, dice la palabra, empezaron a planear ¿cómo? Matarle. Querían matarle, pero ellos no sabían que ese era el cumplimiento, que ellos hacían parte del plan. En medio de los corazones perversos, en medio de los corazones llenos de pecado, Dios va a cumplir el plan para la humanidad. Por eso Dios es Dios. Nosotros vimos 7 yo soy, ¿no? Ahorita no me lo sé todo de memoria, pero de los que me acuerdo, bueno, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, y no sé si se me escapa alguno por ahí. Pero todos estos yo soy tenían que ver con el carácter de Dios, identificado también en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Y hay un detalle súper interesante que también lo han querido tergiversar. Dice que él se adelantó y dije, yo soy. Y cuando Jesús pronunció estas palabras con poder, todos retrocedieron y cayeron a tierra. Leyendo algunos estudios, algunos dicen que fue que como iban tantos, cuando retrocedieron se tropezaron y se cayeron todos. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús manifestó su poder. Ustedes están ante el Dios Todopoderoso. Y todo hombre, toda boca proclamará que Jesús es el Señor. Y toda rodilla se doblará. Y esto fue un esbozo de lo que va a pasar. A pesar de que lo iban a arrestar, el yo soy pronunció con poder. Están delante de Dios y todos cayeron a tierra doblegados. Sin embargo, Jesús permitió que se volvieran a levantar nuevamente. Sabemos que el Evangelio de Juan es un poco diferente de los otros 3 evangelios sinópticos. Los otros tienen otros relatos que no tiene Juan, que vamos a ver más adelante, porque Juan está apuntando a la humanidad de Jesús y también a la deidad de Jesús para que podamos conocerle. Ya les he mencionado, para los que les gusta la teología, que esto en teología se llama la unión hipostática. Eso no lo podemos entender nosotros. 100% Dios, 100% hombre. No cabe en nuestra mente. Así que el yo soy no fue tomado por sorpresa. Él estuvo allí voluntariamente para cumplir el plan de Dios. Leo nuevamente Juan 18, del 6 al 8. Dice el relato, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y esto es otra manifestación de la deidad de Jesús. De pronto el detalle pasa impercibible. Pero ¿qué ha dicho Jesús? Jesús está diciendo, si ustedes me están buscando a mí, dejen ir a estos. ¿Y cuál es la manifestación que tiene Jesús allí? Su amor incondicional. Es el amor del Dios Todopoderoso
por las personas que Él ama. Estos hombres lo habían estado acompañando, pero el Dios Todopoderoso, Jesús, el Hijo de Dios que lo sabe todo, conocía la debilidad. Estos hombres horas atrás le habían dicho, cuando Jesús les dijo, ustedes se van a escandalizar de mí. Ellos dijeron, no Señor. El primero que reaccionó fue Pedro. Hasta la muerte voy contigo, y dice el relato de los otros evangelios, y todos los demás apoyaron la idea. Estos hombres que le dijeron, Señor, hasta la muerte, Jesús sabía que lo iban a dejar solo. Así que Jesús, que tenía en control absolutamente todo, que dijo, bueno, si ustedes me buscan a mí, dejad ir a estos. Y esto fue lo que sucedió. En realidad lo que quería Jesús es que fuera un arresto, ¿qué? Pacífico, también en cumplimiento de la palabra, como dice el relato, para que se cumpliese lo dicho, que de los que me diste, no se perdió ninguno. Si Jesús hubiera permitido que hubiera sido un arresto violento, a lo mejor todos sus discípulos hubieran muerto esa noche, porque Judas no iba solo, Judas iba con algunos sacerdotes, iba con la guardia de los sacerdotes y también iba en una compañía del ejército romano para cuidar de que no hubiera una revuelta total. Ahora, hay otro detalle, siempre el apóstol Pedro allí, ¿no? Dice que el apóstol Pedro tomó una actitud de guerra y desenvainó su espada. Lógicamente no estaba preparado para la guerra, ¿no? Porque yo creo que le quería quitar la cabeza al siervo, pero lo único que le quitó fue una oreja. No estaba preparado para eso, pero Jesús tomó control de la situación. Jesús quería que todo se llevara pacíficamente y le ordenó a Pedro que guardara la espada, y sabemos que hizo algo que milagroso. Jesús está a horas de morir. Jesús está al frente de cientos de personas que lo quieren arrestar y matar, inclusive este siervo. Sin embargo, la misericordia y el amor de Jesús por sus enemigos hace que haga allí algo sobrenatural. ¿Y qué hace? Toma esa oreja y se la pone nuevamente. Jesús en el momento del arresto está haciendo un milagro de sanidad para el cumplimiento de su plan. Allí está la manifestación de Jesús, su deidad. En medio de una circunstancia tan difícil, Jesús está haciendo ¿qué? Un milagro. Está haciendo un milagro de sanidad. ¿Para quién? Para un enemigo. Y eso habla mucho para nuestro corazón, ¿cierto? Cuando tenemos situaciones difíciles con personas difíciles, ¿qué hay en nuestro corazón? Llega el espíritu de Pedro y nos coloca la espada, y nosotros queremos sacar la espada. Dime, quiero que me hables para quitarte la cabeza. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice, ¿no he de pasar por esta copa que mi Padre mismo me dio? ¿Y no habremos nosotros de pasar por sufrimiento, por humillación, por injusticia? ¿Será que Dios no está al lado de nosotros en estos momentos de adversidad? Hay que guardar la espada del corazón. Hay que guardar la espada del espíritu no perdonador. Hay que guardar la espada de la murmuración, de la crítica, del desamor. Hay que guardar todas esas espadas. Porque el Señor, ¿a qué nos manda? A que estemos quietos y reposados en nuestro corazón para depender de Él. El mundo es un mundo que está perdido sin Cristo. Del mundo no vamos a esperar nada bueno. Nada, absolutamente nada bueno. Y en nuestra iglesia, los que estamos aquí, tenemos dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza pecadora. Y a veces intenta ganar esa naturaleza pecadora. Pero debemos estar llenos del Espíritu Santo para que no estemos armados con esa espada que quiere hacerle daño aún a nuestros propios hermanos. Y con detalles pequeños hacemos daño. Y a veces lo hacemos sin intención y a veces lo hacemos intencionalmente.
pero nuestro corazón debe ser redargüido para eso. Así que en Lucas estaba narrado lo que les decía, no lo vamos a leer, pero allí está el detalle, ¿no?, de lo que sucedió y cómo Jesús colocó en su puesto nuevamente la oreja de Malco. Ahora, nosotros no podemos decir, yo soy, porque no somos Dios. Jesús lo dijo con poder, pero algo que sí podemos decir nosotros que es, yo soy un hijo de Dios, con el mismo poder. Yo soy el Hijo de Dios salvo por la sangre de Jesucristo. Y la promesa es que somos herederos juntamente con Cristo en el reino de Dios. Y si herederos, entonces ¿qué? Dignos de todas las promesas de Dios para nosotros. Es decir, que nosotros disfrutamos del poder que Dios nos ha dado como hijos de Dios, para amar, para perdonar y para disfrutar de su reino. La promesa es que nosotros somos coherederos juntamente con Jesús. Así que, llenos del Espíritu Santo, al igual que Jesús esta noche del arresto, nosotros podemos estar en control de las situaciones y no que las situaciones nos controlen a nosotros. Muchas veces nos dejamos controlar de las situaciones, pero nosotros debemos estar en control de las situaciones, llenos del Espíritu Santo, en oración, estudiando la palabra, practicando nuestras disciplinas espirituales. Ese es el resultado, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 2:20, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en 1 Corintios 2:16 Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que dejemos a un lado nuestra mente y permitámosle a Cristo, por medio del Espíritu Santo, que viva por nosotros todas estas situaciones de adversidad. Esto nos lleva entonces al segundo aspecto, la manifestación de la humanidad de Jesús. Como les decía, es muy difícil entender para nosotros que el Dios encarnado también sea 100% hombre. Pero era necesario que fuera así para que el hombre no tuviera excusa. Y el hombre, que siempre quiere tener un paso de ventaja, le dijera a Dios, pero es que tú eres Dios allá en el cielo, tú eres intocable, tú nos hiciste hombres y estamos llenos de sufrimiento, tú no nos puedes entender, tú no sabes lo que es tener hambre, lo que es tener dolor de espalda, tú no sabes lo que es sufrir, tú no sabes lo que es una pelea matrimonial, tú no sabes lo que es una pelea con los hijos, tú no sabes absolutamente nada, Dios, porque tú estás tranquilo allí en el cielo. Así que era necesario que Jesús se encarnara para que pudiera padecer. Y dice la palabra que Él fue tentado en todo. Jesús entiende perfectamente la humanidad. ¿Por qué? Porque Él la vivió al igual que nosotros. Él tuvo sed, tuvo hambre, tuvo tristeza, lloró por Lázaro. Jesús entiende la humanidad perfectamente. El evangelista, como les decía Juan, no tiene todos los detalles del día del arresto, pero los evangelios sinópticos sí nos dan otros detalles. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 26, y vamos a leer rápidamente del 36 al 46. Mateo narra la oración que hizo Jesús del 36, Mateo 26, del 36 en adelante. Narra esta oración que hizo Jesús antes de ser arrestado, que no está en el Evangelio de Juan. Leo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse
y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dice el versículo 7 que Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y si nosotros meditamos profundamente en esto, ¿por qué Dios habría de estar triste? Si Jesús ya había dicho a sus discípulos que era necesario que Él en Jerusalén padeciera en manos de los ancianos y que fuera crucificado, muerto y al tercer día resucitara. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús, Él sabía que Él era el Cordero Pascual. Él era el Cordero que serviría para la redención de la humanidad. La pregunta es, entonces, Jesús, ¿por qué estaba tan angustiado esa noche, en ese momento? ¿Por qué estaba tan entristecido? ¿Será que Jesús tomó gran temor ante la muerte? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Asustó la muerte a Jesús? Pues yo creo que no, porque Jesús sabía que iba a resucitar. Él sabía que iba a vencer a la muerte. ¿Será que Jesús no sabía lo que iba a pasar en sus dolores? Bueno, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús lo sabía absolutamente todo. Así que Jesús tampoco estaba angustiado por eso. Y yo puedo pensar que la angustia tan grande que tenía Jesús era por un motivo. Que Jesús iba a ser hecho pecado. Allí estaba Dios, y Dios, que es santo, odia al pecado. Y el Dios que estaba allí, el Dios humanado, sabía que Él iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Jesús mismo dijo delante de sus detractores: si alguno me juzga de pecado, levante la mano, porque Jesús se halló sin pecado en todo lo que Él vivió en su ministerio terrenal. Sin embargo, era necesario que en este Jesús, en el Dios humanado, fuera descargado del pecado de toda, absolutamente toda la humanidad. Así que Jesús, que nunca había experimentado esto, lógicamente estaba angustiado, porque iba a experimentar algo que él nunca había experimentado: tener el pecado en sus hombros. Dios iba a descargar la ira sobre su propio Hijo. Era necesario que la ira de Dios fuera descargada, que el hombre sin pecado se hiciera pecado por cada uno de nosotros y que Dios en su ira poderosa descargara todo, absolutamente todo. El hombre sin pecado muriera para salvación de nosotros. Amén. Así que podemos entender ahora la angustia de Dios. Salmo 118:5, por favor, si me acompañan. La angustia es algo muy difícil para cualquier ser humano. Dice el Salmo: desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar ¿qué? Espacioso. Y dice que en la oración de Jesús allí en el huerto de Getsemaní, le envió ángeles para que estuvieran con él,
para confortarlo en medio de esta angustia. Jesús, en esta oración, abrió completamente su corazón. Todas las oraciones de Jesús fueron siempre dirigidas al Padre, lo que nos lleva a estar seguros que Jesús tenía una relación íntima con su Padre. Pero en esta oración en especial, Jesús lo llama Padre mío, mostrando la cercanía que tenía con Él, una relación muy cercana. Y la petición de Jesús fue completamente sincera y abierta. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús, aún en medio de este tiempo de angustia, de tristeza, Jesús dijo, no es mi voluntad, sino es la tuya. ¿Eso de qué trata? De la obediencia de Jesús para con su Padre. Y eso tiene que llegar a lo profundo de nuestro corazón. Las circunstancias muchas veces en nuestra vida nos llevan a la desobediencia de los principios bíblicos o más allá de los mandamientos. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces pensamos que Dios no contesta nuestras oraciones, pensando que Dios es un Dios lejano. Pero lo interesante de eso es que si a nosotros nos preguntan que si Dios está con nosotros, nosotros tenemos la respuesta bíblica. La respuesta bíblica cuando nos preguntan, ¿Dios está contigo? ¿Cuál es? Sí, por supuesto, amén. Esa es la respuesta bíblica, pero Dios espera es una respuesta de obediencia en fe. Cuando nosotros decimos Dios está conmigo, ¿es verdad? ¿Estoy creyendo eso o necesito decirle a Dios, Dios, yo sé que tú estás muy ocupado, somos 8.000 millones de personas en este mundo con diferentes problemas de salud, de finanzas, dictadores en diferentes naciones, corruptos en el poder, gente que murmura, gente que habla, gente detractora tuya, gente que quiere meter la evolución, ideología de género, cantidad de cosas. Señor, tú estás tan ocupado que este detalle lo pudiera manejar yo. Pero en realidad, si nosotros lo vemos, eso es desobediencia. Es hacer una oración diferente. Que no se haga tu voluntad, sino que se haga mi voluntad. Y muchas veces nuestras oraciones suenan de esa manera. Señor, yo deseo esto, y mis planes son estos. Aquí está el documento, por favor, firma, visto bueno. Pero así no trabaja Dios, porque Dios es Dios eterno, fuera de nuestro tiempo. Dios quiere que nosotros tengamos vida, pero también una vida en abundancia, dijo Jesús, ¿cierto? Pero conforme a su voluntad, no a la nuestra. Nosotros queremos vivir nuestras vidas a nuestra manera, pero Dios quiere que nosotros vivamos nuestras vidas a su manera, y eso hace una gran diferencia. Entonces, cuando decimos que somos de Cristo, ¿cómo debemos vivir? Siendo de Cristo, en nuestro tiempo, en nuestros recursos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en nuestras familias, seamos de Cristo, dando testimonio de Cristo y obedeciendo a Cristo. Ese es el desafío de la vida cristiana. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Necesitamos dejar nuestro orgullo al lado. Necesitamos entregarle todo a Jesús. Necesitamos entregarle absolutamente todo a Jesús. También allí tenemos a estos 3 discípulos, a Juan y a los 2 hijos de Zebedeo. A Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, a Juan y a Santiago, que allí es llamado Jacobo, ¿cierto? De alguna manera fueron los 3 discípulos que estuvieron cerca de Jesús. Y estos discípulos, ante la angustia de Jesús,
Dice el relato que se arrodillaron al lado de él y oraban fervientemente. Ánimo, Jesús, oramos al Padre para que tú estés firme. Tú ya nos dijiste lo que va a pasar, te animamos, Jesús. No dice eso el relato, ¿cierto? Lo que dice el relato es que sus ojos estaban cargados de sueño y durmieron. Las 3 veces los encontró dormidos. Lucas es un poco más condescendiente con los 3 discípulos y dice que estaban tan tristes que se durmieron. Y bueno, la tristeza produce sueño. Yo no sé si a ti te pasa igual que a mí, pero cuando yo lloro mucho, termino dormido. Porque la tristeza nos produce agotamiento emocional. Ahora, en realidad, nosotros no sabemos exactamente qué pasó por el corazón de los discípulos. Pero ante una situación tan angustiosa, hubiéramos esperado nosotros que los 3 hubieran orado a pesar de su tristeza. Ahora, la pregunta es por nosotros o para nosotros. Ante la necesidad de los demás, nosotros estamos allí orando con fervor por la angustia de los demás, o solo oramos por la angustia nuestra y no nos interesamos por la angustia de los demás. Decimos, cada quien con sus problemas, igual yo tengo los propios. Pero la palabra nos enseña que la iglesia es un conjunto de personas que viven en comunión, una común unión. ¿Para qué? Para absolutamente todo. Para amarnos los unos a los otros, para consolarnos los unos a los otros, para llevar las cargas los unos de los otros, para ayudarnos los unos a los otros. Todo lo hacemos los unos con los otros. Pero la iglesia de alguna manera se ha dejado permear por el egoísmo del mundo. La iglesia se ha dejado permear por el alcanzar las metas, por el humanismo, por la filosofía del éxito personal. Pero Dios, Jesús, que fundamentó su iglesia, está pensando ¿qué? En la victoria de la fe. Que la iglesia pueda vivir de manera congregacional. Eso no quiere decir que nosotros borremos nuestra identidad personal. Quiere decir que en medio de nuestra identidad personal nosotros podamos amarnos los unos a los otros, no solo de palabra, sino de hecho. Y conocerán, que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así que pensemos, ¿qué puede pensar la gente cuando te escucha hablar a ti de un hermano de la iglesia, cuando hablas de tus líderes, de tus pastores, cuando te quejas de tu iglesia? El daño que le hacemos a la iglesia, y no solo a nuestra iglesia local, sino a la iglesia universal de Cristo. Cuando nos comparamos, cuando la gente habla mal de otra denominación y nosotros decimos, bueno, en la nuestra también pasa lo mismo. Ahora, yo no pretendo que se tape el sol con un dedo, pero debemos ser sabios donde expresamos nosotros nuestras palabras, porque Dios ha establecido un orden para la iglesia. Y si tú tienes inquietudes dentro de la iglesia tiene un liderazgo para que tú puedas acudir a ellos. Y aún tus inquietudes, sean buenas o sean malas, de descontento o de felicitación, hazla llegar a la gente de vida. La Biblia nos enseña que la murmuración es un pecado dentro de la congregación y es un pecado que causa división. Así que seamos sabios en todas estas cosas. Y yo quiero que tú pienses que la iglesia es un sinónimo de tu familia. Lo que Cristo pide para el hogar, lo pide para la iglesia. Y lo que Cristo pide para la iglesia, lo pide para tu hogar. Así que esos principios son iguales, son sinónimos. Todo lo que tú encuentras en la iglesia, en amor, en servicio, en todo, lo pide también para el hogar. Absolutamente iguales. Porque allí empieza todo. Dios estableció en Génesis 2 el matrimonio. Más adelante, en Marcos 8, Jesús estableció la iglesia. Todos los principios son iguales. Así que Dios nos dé sabiduría, que podamos estar llenos del Espíritu Santo para poder caminar conforme a Jesús camina. Él es nuestro ejemplo. Ellos estaban advertidos, estos discípulos, de todo lo que pasaría. Sin embargo, se durmieron. Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Bueno, yo creo que esto lo hemos estudiado suficiente, ¿no?
en seminario de oración, predicaciones de Mateo, en algunas otras predicaciones. Necesitamos velar, estar despiertos y orar fervientemente y permanentemente porque estamos tentados en todo momento. Aunque los relatos del Evangelio no nos hablan de la presencia de Satanás en Getsemaní, seguramente estaba allí, tentando a Jesús. ¿Para qué? Para que se diera. Tú no tienes por qué pasar por la cruz. Míralos, se lo merecen. Si estos que te aman están dormidos, ¿qué está haciendo el resto? El resto anda en la fiesta de la Pascua, que es completamente religiosa. Así que Jesús era desafiado, pero Jesús se mantuvo allí en obediencia. Así que la pregunta que nos queda para hoy es, en este sentido, ¿qué oración estamos haciendo nosotros? ¿Cuáles son los motivos de nuestra oración? ¿Qué tanto estamos orando nosotros? Y nuevamente, un ánimo para que todos, absolutamente todos, no solo los que estamos aquí, sino los que nos están viendo allí desde sus casas, podamos orar juntos presencialmente. Necesitamos tomarnos de la mano y orar por los motivos congregacionales, porque esta es la iglesia de Cristo, la iglesia que es atacada por Satanás. ¿Y nuestra arma cuál es? La oración. Necesitamos estar firmes para cuando venga el día malo. Con esto entonces vamos al próximo punto. Ya hablamos de la manifestación de la deidad de Jesús y hablamos de la manifestación de la humanidad de Jesús. Pero ahora vamos a hablar de la manifestación del plan de Dios. Muchas veces no entendemos los planes de Dios, pero lo que sí podemos saber es que los planes de Dios son perfectos. Y el plan de salvación es un plan perfecto. Es interesante que allí en Marcos 8, en una conversación con los discípulos, Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a Él mismo, al Evangelio como esa roca, a Él mismo como Dios. Pero después, seguidamente, les dice, es necesario que yo padezca, muera y resucite. Es necesario, yo establezco la iglesia, pero les advierto, yo no voy a estar. Suena un poco extraño, ¿no? Que Jesús dijera eso, pero ese era el plan perfecto de Dios, porque Dios quiere usarnos a nosotros. El plan perfecto de Dios era que Jesús, sin pecado, muriera en la cruz del Calvario, para que muriera Él sin pecado para redimir los pecados de la humanidad, que resucitara. Allí en la cruz venció ¿qué? El pecado, la muerte a Satanás, y que luego de eso ascendiera al cielo para dejarle la labor para la cual habían sido entrenados estos apóstoles, edificar la iglesia en la doctrina de ellos mismos, como dice Hechos, en la doctrina de los apóstoles, que era exactamente la misma doctrina de Jesús. El plan de Dios es completamente perfecto. Era necesario que Jesús muriera. Isaías 53:6, si me acompañan rápidamente. Allí el profeta, este capítulo tan conocido de Isaías 53, dice lo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Ya el plan había sido establecido y el plan era necesario que se cumpliera. Esa noche sencillamente se estaba manifestando el plan de Dios. Pareciera que todo estaba fuera de control, pero era todo lo contrario. El plan marchaba, como dicen algunos, como un relojito, a la perfección. El plan establecido se estaba cumpliendo, a pesar de que muchos no lo estaban entendiendo. A pesar de la angustia y de la tristeza de Jesús, era necesario que el plan se cumpliera. Padre, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Y en realidad lo que Jesús estaba preguntando es, ¿hay alguna otra manera de que esta humanidad pueda ser salva? Que no sea recibiendo todo el pecado sobre mí.
porque eso era lo que tenía angustiado a Jesús. ¿Pero qué dijo? Bueno, Dios no contestó esa oración. Ese era el plan de salvación, eso estaba establecido y Jesús subió voluntariamente a la cruz. Era necesario que ese Dios humanado, el hombre sin pecado, muriera en la cruz del Calvario para expiar todos los pecados de nosotros. Era necesaria su muerte para redimirnos. Fue necesaria su muerte para justificarnos. Fue necesaria su muerte para reconciliarnos. Fue necesaria su muerte para regenerarnos. Fue necesaria su muerte para darnos identidad con Él. Fue necesaria su muerte para que experimentáramos la libertad del pecado. Fue necesaria su muerte para que experimentáramos la esclavitud de la muerte, como dice el autor de Hebreos. Fue necesaria su muerte para que hoy en día nosotros podamos experimentar el gozo de la salvación. Amén. Es necesario que Él muriera. Y aquí es donde cobra vida Juan 3:16. A veces, como decía nuestro hermano Pedro, no lo aprendemos solamente, pero necesitamos volver a estudiar estos versículos que se han aprendido la mayoría de cristianos. ¿Y por qué son tan famosos? Porque están llenos de profundidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor manifestado de Dios que ha entregado a su propio Hijo para que muriera. Es el dolor del Padre entregando a su unigénito para que muriera por personas que no se lo merecían, nosotros. Esa es la verdadera plenitud de Juan 3:16. Ese fue su plan. No había ningún otro plan, ese era el mejor de todos. Y esto tenía que ser así, porque esa era la promesa, esa es la manera de entender el amor de Dios. Vamos un momento a Romanos 8:38 y 39. El apóstol Pablo, hablando de la seguridad de salvación, inspirado por el Espíritu Santo, lo dejó a estos creyentes que estaban en Roma, ante la duda que ellos tenían. Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios. Ninguna. ¿Por qué? Porque por eso murió su Hijo unigénito. El plan de Dios siempre fue amarnos con todo su corazón. Y quien recibe a Jesús, nadie ni nada lo puede separar del amor de Dios. Ese es el propósito de Dios. Nada, absolutamente nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie, absolutamente nadie, puede detener los planes de Dios. Cristo manifestó la sujeción a su Padre en obediencia incondicional. No, la respuesta fue no de parte de Dios. La copa que te di a beber es necesario que la bebas. Y la bebió en obediencia. Padeció la muerte en la cruz. Hay algunos detalles que están allí que podemos ver de manera rápida. El arresto, ¿dónde se surtió? En Getsemaní, afuera de la ciudad de Jerusalén. Hasta en eso tuvo cuidado Jesús, de que su arresto fuera pacífico y que no sucediera dentro de Jerusalén para que no hubiera una matanza esa noche. Las autoridades acompañaron a Judas, aquel que le daría ese beso traicionero. ¿Se imaginan? Jesús, que lo sabe todo, debió experimentar ese dolor cuando Judas, aún sabiendo que lo iba a traicionar, lo traicionó. Muchas veces nosotros sabemos las cosas que van a suceder, ¿cierto? Porque conocemos las personas y cuando suceden lloramos, a pesar de estar advertidos. ¿Por qué? Porque cuando vemos el hecho consumado nos golpea nuestro corazón y eso pasó Jesús. Judas estaba allí en cabeza, en representación de Satanás, aquel hipócrita que duró 3 años con él, escuchó el evangelio, experimentó el reino, el poder del Dios Salvador. Sin embargo, nunca creyó, decidió traicionarlo. Y vemos allí la manifestación de Satanás en cabeza de Judas.
Pero el Señor en la cruz venció a Satanás. Allí estaba presente Satanás en las últimas horas de vida de Jesús. Y es interesante que cuando Jesús venga por segunda vez va a estar la manifestación de Satanás con el hombre de pecado, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Satanás siempre va a estar manifestándose en la presencia de Jesús para que sus planes no se lleven a cabo. Como decimos en mi tierra, pataleo de ahogado. Siempre va a estar allí. Los planes de Satanás no se van a cumplir, pero él siempre va a tener el propósito de llevarlos a cabo. Estaban allí los sacerdotes en representación de la religión. La religión no quiere que Jesús avance. La religión quiere cerrar el entendimiento. La religión quiere ritualismo, la religión quiere ley. La religión quiere cortarle la cabeza a la iglesia verdadera de Cristo. Así que debemos de ser cuidadosos con vivir vidas religiosas. Allí estaban los sacerdotes que se habían apropiado del nombre de Dios. Decían, Dios es nuestro, y de eso se sentían orgullosos, pero no seguían la vida de Dios. Y nosotros debemos ser cuidadosos cuando decimos, Dios es mío, pero no seguimos la vida de Jesús. Jesús nos pidió que lo imitáramos a Él. Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y eso quiere decir que Jesús no es nuestro. Nosotros somos de Jesús y Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. La religión no debe ser un impedimento. Allí también estaba una compañía que acompañó a los guardias de los sacerdotes y del templo. Una compañía estaba conformada por 600 soldados. Ahora, yo no sé si estuvieron los 600 soldados, pero cuando estudiamos Hechos, vimos que muchas veces el ejército romano tenía por costumbre, para apaciguar las cosas, que enviar muchos hombres. Dice que a Pablo lo llevaron de un lugar a otro más de 400 soldados para evitar revueltas. Así que no es extraño que hubiera estado la compañía allí completa, porque sabían que iban a arrestar al más revoltoso de todos, según ellos. Así que los romanos no querían que se formara una revuelta dentro de Jerusalén. El poder militar tampoco pudo con Jesús. Jesús fue arrestado, Jesús fue sentenciado, Jesús fue torturado, Jesús fue clavado a la cruz y Jesús murió en la cruz. Pero al tercer día resucitó. No hay ningún poder militar que venza a Jesús. En Revelaciones, en Apocalipsis, dice que los ejércitos se alinearán por última vez para luchar contra Jesús. Pero Él solo, con el poder de su palabra, los va a fulminar a todos. Amén. Así que ni la religión, ni los hombres, ni el poder militar, ni ningún poder va a poder contra el Jesús al cual le hemos entregado nosotros nuestras vidas. Y hay un detalle interesante. Vamos al Evangelio de Marcos. Que no está narrado en ninguno de los otros evangelios. Marcos 14, 51 y 52. Allí está el arresto de Jesús. Pero solo Marcos, solo en el Evangelio de Marcos está este detalle. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, o sea, lo arrestaron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Qué interesante, ¿no? Yo no sé si ustedes se han preguntado, pero yo me puse a pensar, ¿y quién era este joven? ¿Y por qué Marcos estaba allí? Así que dije, bueno, Señora, ayúdame con esto, pero solo no pude. Así que tocó recurrir a los estudiosos de la palabra. Y básicamente, entre los estudiosos de la Biblia, hay dos versiones. Unos dicen que era el propio Juan Marcos, que estuvo allí, que estuvo joven, pero hay otra versión también que me gustó más a mí, por un detalle. Y es que Jesús tuvo un encuentro con el joven rico. Y esta conversación, que es muy triste, porque este joven se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro,
¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo, haz esto, esto, ¿y qué contestó él? Todo esto lo he hecho. Bueno, vende todos tus bienes, entrégalo a los pobres y ven, sígueme. Y dicen que este joven rico se puso muy triste y se fue. Y seguidamente los apóstoles le dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús, ¿qué les contestó? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero esta narración también solo está en Marcos. Así que algunos dicen que este joven, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y pudiera, y quiero yo pensar, no se puede saber, solo es un pensamiento, me gustaría pensar que fue este joven, que estaba allí y que entregó absolutamente todo como lo pidió Jesús. Y estaba allí desnudo. Ahora bueno, también la palabra no quiere decir que quedó desnudo, desnudo. Desnudo se refiere a que solo tenía como sus interiores, digamos, o las prendas íntimas que se usaban en esa época. Puede ser que Jesús impactó a este joven y después de meditar en la conversación con Jesús, decidió entregarlo todo y estaba allí esa noche. Sin embargo, sea el joven que hubiera sido, fuera Juan Marcos o el joven rico o cualquier otro, lo cierto es que todos abandonaron a Jesús. Pero Jesús venció. Jesús fue arrestado, crucificado y muerto, pero estamos seguros, convencidos que ese fue el plan de Dios. No había nada que detuviera el plan de Dios para obtener nosotros salvación. Pablo fue arrestado, torturado muchísimas veces, muchas veces, pero esto le ayudó a Pablo para que el evangelio fuera predicado, muchas veces. Ahora, yo les quiero ser sinceros, lo que más me atemoriza a mí para nuestra iglesia es que la palabra de Dios esté presa en nuestras propias bocas. Ese es el gran temor. Porque si Pablo, que estuvo preso con una espada aquí al cuello, le hubieran dicho no puedes predicar, era entendible que no predicara. Mas sin embargo estoy seguro que Pablo, su última palabra hubiera sido una alabanza para Jesús, a pesar de haber muerto. Sin embargo, nuestra iglesia tiene toda la libertad para predicar el evangelio. Por eso les digo que lo que más me atemoriza a mí es que teniendo toda la libertad para predicar el evangelio en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestras universidades, con nuestros amigos, nosotros tengamos la palabra presa en nuestra propia boca. Pensemos en esto. No podemos tener la palabra de Dios presa en nuestra propia boca. La palabra de Dios debe salir con poder, a pesar de los desaires, a pesar de las burlas, de las humillaciones, de las injusticias, que la palabra de Dios no esté presa en nuestras bocas. Vamos a concluir. En el momento de su mayor prueba, el Dios humanado se manifestó. Jesús antes de su muerte dio nuevamente pruebas de ser 100% Dios y 100% hombre. Su angustia fue entregada en obediencia a la voluntad de Dios para que el plan divino tuviera cumplimiento. Nosotros hemos entregado nuestras vidas a Jesús. Es nuestro Señor y Salvador, podemos confiar en Él. En medio de las circunstancias actuemos llenos del Espíritu Santo y en obediencia cumplamos los planes de Dios. Que en nuestra boca no esté presa la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre. A ti, Señor, honra, gloria y honor. Gracias, Señor, por el mensaje el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Padre, en esta tarde, Señor, tuvimos un poquito, Señor, un recuerdo, una imagen de lo que tú padeciste esa noche del arresto, Señor. Tu angustia, Señor, tu humanidad, Señor, sabiendo que ibas a ser cargado con el pecado nuestro. Pero también, Señor, vimos que tu poder, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú estuviste allí como Dios. Gracias, Señor Jesús,
por todo lo que hiciste por nosotros. Padre, pero sobre todo en esta tarde te pedimos que nuestros temores sean vencidos, que la palabra, el evangelio de salvación, que la encomienda, la comisión que tú nos has dado, Señor, no se quede presa en nuestra boca. Que la palabra, Señor, salga con poder, a pesar de nuestras circunstancias de adversidad, a pesar, Señor, de la humillación, de la injusticia, de los temores, Señor, podamos predicar con poder, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, Señor. Señor, danos de nuevo, oramos, Señor, para que esta iglesia sea usada por ti grandemente, Padre del cielo. Que cada uno de nosotros pueda